El mensaje llegó a todas las pantallas, dispositivos y sistemas de comunicación de la galaxia al mismo tiempo. Era imposible ignorarlo e imposible apagarlo. Los Caldrege habían hablado, y cuando hablaron, el universo escuchó. El embajador Chen se sentó en la gran cámara circular del Consejo Galáctico, observando cómo la proyección holográfica llenaba el centro de la sala. El ser que apareció era alto, de piel plateada que parecía brillar como metal líquido. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni emoción. Era el Señor Supremo Kresten, comandante supremo de los Calgeman. Gente de la galaxia, la voz del Señor Supremo resonó por la cámara. Durante 10.000 años, hemos mantenido el orden. Durante 10.000 años, han vivido bajo nuestra protección. Ahora requerimos de su plena cooperación. Todas las fuerzas militares serán disueltas. Todas las armas serán entregadas. Gobernadores de la hegemonía serán asignados a cada mundo. Tienen 7 rotaciones planetarias para cumplir. Chen lo sintió entonces. Una oleada de algo frío y terrible lo invadió. Empezó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Miedo. No el miedo normal que te pone nervioso antes de un examen o te preocupa por un problema. Esto era diferente. Era un terror puro y abrumador que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. Alrededor de la cámara, los demás embajadores reaccionaron de inmediato. El delegado Bin, un orgulloso guerrero de una raza que nunca había perdido una batalla en su milenaria historia, cayó de su silla. Su respiración se volvió entrecortada. El representante Morgati, cuya especie había colonizado 50 sistemas estelares, comenzó a temblar incontrolablemente. Uno a uno, todos los alienígenas en la sala se desplomaron o se quedaron paralizados. Chen se aferró a los reposabrazos de su silla. El corazón le latía tan fuerte que pensó que le iba a romper las costillas. Le sudaban las manos. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera, que se escondiera, que se rindiera de inmediato. Pero permaneció en su asiento. Se obligó a respirar lentamente. Su abuelo había sido soldado y le había enseñado algo importante. El miedo es información, no una orden. El Señor Supremo continuó hablando. Esto es solo una muestra de lo que conlleva la resistencia. Hemos activado la transmisión del miedo a través de todos los patrones neuronales de la galaxia. Quienes se resistan lo experimentarán continuamente hasta que se logre la obediencia. Quienes se sometan encontrarán la paz. La proyección terminó. La cámara se sumió en el caos. Los embajadores lloraban. Algunos estaban inconscientes. Otros intentaban frenéticamente contactar con sus mundos natales. Chen notó algo extraño. Tenía miedo, mucho miedo, pero aún podía pensar. Aún podía moverse. Se miró las manos y vio que temblaban, pero aún funcionaban. El delegado de Bin se recostó en su silla. Su rostro estaba pálido. Debemos rendirnos, susurró. Mi gente es guerrera. Hemos luchado por el honor durante siglos. Pero, no podemos luchar contra esto. Uno por uno, los demás delegados estuvieron de acuerdo. Los Morgati, los Helenianos, el Imperio Tot, el colectivo cristalino. Todas las especies en la Cámara votaron a favor de aceptar los términos de la hegemonía. Todas las especies excepto una. Cuando llegó el turno de la Tierra, Chen se puso de pie. Sentía las piernas débiles y la voz casi le fallaba, pero logró hablar. El gobierno de la Tierra Unida solicita tiempo adicional para revisar estos términos y consultar con nuestra gente. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Chen. El delegado Bin lo miró con incredulidad. ¿Tiempo adicional? ¿Estás loco? ¿No sentiste lo que nos hicieron? Lo sentí, dijo Chen en voz baja. Pero aún puedo hablar. Aún puedo pensar. El alto gobierno merece saber qué está acordando. El jefe del Consejo Galáctico, un ser ancestral llamado Portavoz Bot, asintió lentamente. Muy bien. La Tierra tendrá 3 rotaciones. Pero le advierto, embajador Chen, que los Cauldre no toleran desafío. Si no te sometes, vendrán a tu mundo. Y cuando lo hagan, nadie sobrevivirá. Chen hizo una reverencia y salió de la cámara. Mientras caminaba por los pasillos de la estación del Consejo, pudo ver los efectos del miedo que se extendían por todas partes. Los extraterrestres se apiñaban en los rincones. Algunos rezaban a sus dioses. Otros simplemente miraban al vacío, destrozados por un terror que nunca antes habían experimentado. Llegó a su nave y se sentó en el asiento del piloto. Sus manos aún temblaban al introducir las coordenadas de la Tierra. El miedo seguía ahí, una presión constante en su mente. Pero bajo ese miedo, algo más crecía.
Ira. No del tipo ardiente y explosivo, sino fría y calculadora. Los Kaldrat pensaron que el miedo detendría a la humanidad. Se equivocaron. Mientras su nave saltaba a un viaje más rápido que la luz, Chen abrió un canal de comunicación con la Tierra. Soy el embajador Chen. Regreso a casa. Dile al Consejo de Seguridad que se prepare para la guerra. Diles que el enemigo puede atemorizarnos, pero no puede detenernos. Y dile que estudien nuestra historia. Siempre hemos tenido miedo. Siempre hemos luchado de todos modos. El mensaje. Como enviado. La Tierra tendría que decidir. ¿Serían como todas las demás especies de la galaxia y se someterían a la hegemonía? ¿O harían lo que los humanos siempre habían hecho cuando se enfrentaban a adversidades imposibles? Chen miró su reflejo en la ventana oscura de su nave. Todavía tenía miedo. Probablemente tendría miedo el resto de su vida. Pero su abuelo le había enseñado una cosa más. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es tener miedo y hacerlo de todos modos. La galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba. El comandante Vestal del Caldeman se encontraba en el puente de su nave de guerra, estudiando el planeta azul y verde que se extendía ante él. La Tierra, un mundo tan pequeño, tan insignificante en el gran diseño de la galaxia. Y, sin embargo, no se había rendido. Estado de la transmisión de miedo. Le preguntó a su segundo oficial. Activo y confirmado, comandante. Los escáneres muestran niveles elevados de hormonas del estrés en todas las poblaciones humanas. Aumento del ritmo cardíaco. Patrones neuronales consistentes con una respuesta de miedo extremo. Definitivamente lo están sintiendo. Vestola sintió. Era normal. Todas las especies sintieron la transmisión. Era tecnología Kaldrat en su máxima expresión. Un arma que atacaba la mente directamente. Ningún escudo podía detenerla. Ninguna armadura podía protegerla. Y, sin embargo, ¿por qué activan las plataformas de armas?, preguntó, señalando la pantalla táctica. Alrededor de la Tierra, las estaciones de defensa se conectaban. Las naves se formaban. El planeta se preparaba para la batalla, no para la rendición. La segunda oficial revisó sus instrumentos 3 veces antes de responder. No lo sé, comandante. Esto nunca había sucedido antes en la Tierra. La presidenta Sarah Morrison se encontraba en el centro de comando de emergencia, en las profundidades de las montañas rocosas. A su alrededor, se reunieron líderes militares de todas las naciones. En las pantallas, podían ver la flota Kaldrat entrando en su sistema solar. 20 naves de guerra gigantescas, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Morrison sintió miedo. No había parado desde que comenzó la transmisión hacía 3 días. No había dormido bien. Tenía problemas para comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía muerte y destrucción. Pero ella había convocado esta reunión de todos modos. General Torres, ¿cuál es nuestra situación?, preguntó. El general Torres parecía cansado. Le temblaban ligeramente las manos al operar los controles. Todas las plataformas de defensa están armadas y listas. La flota está en posición. Las evacuaciones de civiles a refugios subterráneos están completadas al 70%. Tenemos quizás 4 horas antes de que alcancen el rango de disparo. ¿Podemos ganar?, preguntó Morrison directamente. La sala quedó en silencio. Finalmente, el almirante Jackson habló. No, señora presidenta. En cualquier escenario realista, no podemos ganar. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Una de sus naves probablemente podría destruir toda nuestra flota. Entonces, ¿por qué luchamos? Fue la doctora Amara Okungo quien respondió. Era una psicóloga militar contratada para ayudar a la gente a lidiar con la transmisión de miedo. Porque somos humanos, dijo simplemente. ¿Puedo mostrarle algo? Abrió una presentación en la pantalla principal. He estado estudiando nuestra reacción al arma del miedo Kaldra. Todos los humanos en la Tierra están aterrorizados ahora mismo, pero seguimos funcionando. Otras especies colapsan. No pueden moverse. No pueden pensar. Somos diferentes. ¿Por qué?, preguntó Morrison. Evolución, explicó la doctora. Okonkwo. Los humanos evolucionamos en un planeta lleno de depredadores. Leones, tigres, osos, serpientes, arañas. Nuestros antepasados no eran los más fuertes ni los más rápidos. Sobrevivimos porque podíamos tener miedo y aún así actuar. Un humano ve un león y siente miedo. Pero en lugar de paralizarnos, ese miedo nos hace más agudos, más rápidos, más creativos.
Evolucionamos para usar el miedo como combustible. Cambió la imagen para mostrar escáneres cerebrales. Mira esto. Cuando los BIM perciben la transmisión, su actividad neuronal disminuye. Se bloquean. Cuando los humanos la perciben, nuestra actividad aumenta. Nuestra adrenalina se dispara. Nuestra toma de decisiones se acelera. Los Caldri crearon un arma que nos hace más peligrosos, no menos. El general Torres se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que esta arma nos hace más fuertes? No más fuertes, corrigió la doctora. Okonkwo. Más motivados, más centrados. Piensa en la historia de la humanidad. Cruzamos océanos en botes de madera a pesar del terror de ahogarnos. Escalamos montañas que podrían matarnos. Fuimos al espacio sabiendo que quizá nunca regresaríamos. El miedo nunca nos detuvo. Nos impulsó. La presidenta Morrison sintió un cambio en su interior. El miedo seguía ahí, pero ahora se sentía diferente. No como un peso que la hundiera, sino como combustible en un motor. Entonces luchamos, dijo. No porque seamos valientes, sino porque tenemos miedo y elegimos luchar de todos modos. Se dieron las órdenes. Las fuerzas de la Tierra se prepararon para la batalla. El comandante Bestol observó cómo la flota humana se movía para interceptar sus naves. Fue fascinante, a la vez que horrible. Podía ver en sus sensores que todos los humanos experimentaban terror. Y aún así, se acercaron. Abran un canal de comunicación, ordenó. Déjenme hablar con ellos. El rostro de la presidenta Morrison apareció en su pantalla. Parecía asustada. Su piel estaba pálida, y él pudo ver la tensión en su rostro. Bien. La transmisión funcionaba. Soy el comandante Vestal de la hegemonía de Kaulret, dijo. No puedes ganar esta batalla. Tus lecturas de miedo demuestran que lo sabes. ¿Por qué no te rindes? Morrison lo miró fijamente. Cuando ella habló, su voz tembló ligeramente, pero sus palabras fueron claras. Porque cometiste un error, comandante. Pensaste que el miedo nos detendría. Pero el miedo es la única razón por la que seguimos aquí. Nuestro planeta intentó matarnos durante millones de años. Aprendemos a tener miedo y a sobrevivir de todos modos. Tu arma no nos destroza. Nos recuerda quiénes somos. Vestal sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Confusión. Los Caldra habían evolucionado en un mundo pacífico. Nunca habían conocido depredadores ni peligro. Nunca habían sentido miedo. Por eso podían usarlo tan eficazmente como arma. Lo habían estudiado, lo habían convertido en un arma, pero nunca lo habían comprendido del todo. Estás cometiendo un error, dijo. Te destruiremos. Tal vez, respondió Morrison. Pero nos recordarás. Todas las especies que has conquistado se rindieron sin luchar. Te haremos pagar por cada metro de espacio, y la galaxia verá que los Caldret pueden desangrarse. El canal se cerró. Bestul miró a su tripulación. Por primera vez en su carrera, sintió algo cercano a la incertidumbre. Estos humanos no se comportaban según ningún patrón que la Hegemony hubiera visto en 10.000 años. Todas las naves, ordenó, prepárense para el combate y sean cautelosas. Estas criaturas son impredecibles. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar, y la galaxia observaba. Los primeros disparos se realizaron a las 600 horas, hora estándar de la Tierra. Las naves de guerra Kaldrat abrieron fuego con cañones de plasma capaces de derretir 1 kilómetro de acero sólido. 3 destructores humanos desaparecieron en bolas de gas sobrecalentado. La batalla había comenzado y se desarrollaba exactamente como todos esperaban. Pero no terminó ahí. La capitana María Santos comandaba la plataforma de defensa Olympus Mons, que orbitaba Marte. Observaba sus pantallas con manos que no dejaban de temblar. La transmisión de miedo le dio ganas de vomitar. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que corriera. Pero su abuelo había estado en el día D, había desembarcado en una playa mientras las balas llenaban el aire. Él también había tenido miedo. Se lo contó una vez, las manos temblorosas, el terror y cómo había seguido adelante de todos modos. Crucero Calret en camino, informó su oficial táctico. Su voz se quebró por el miedo, pero permaneció en su puesto. Lo veo, dijo María. La nave Kauldrat era enorme, 10 veces más grande que su plataforma. Sus armas podrían destruirlos en segundos. Pero primero tenía que acercarse. Espere a que cruce la línea orbital de Marte. Luego, golpéelo con todo, capitán. Eso es a quemarropa. Podría destruirnos. Nos va a destruir de todos modos, dijo María con calma. Aunque sentía que el corazón le iba a estallar. Pero si morimos a distancia,
morimos en vano. Si morimos cerca, tal vez nos lo llevemos con nosotros. El crucero Cauldred avanzó, confiado e indiferente. ¿Por qué iba a preocuparse? Todas las especies a las que se habían enfrentado se habían derrumbado ante la transmisión de miedo. Estos humanos no serían la excepción. El crucero cruzó la línea designada. «Disparen todo», gritó María. El Mons Olimpo desató todas sus armas. Misiles con ojivas nucleares, proyectiles de cañón de riel, baterías láser y la lanza de plasma experimental que los científicos terrestres habían construido desesperadamente. Los escudos del crucero Cauldred brillaron intensamente. Se mantuvieron así durante 3 segundos. Luego fallaron. Las explosiones destrozaron la nave alienígena. No explotó dramáticamente como en las películas. En cambio, simplemente se rompió. Los pedazos salieron disparados al espacio. La atmósfera se desbordó. Las luces parpadearon y se apagaron. María miró su pantalla en estado de shock. ¿Lo hicimos? ¿Acabamos de destruir una nave de guerra Cauldred? Su tripulación estalló en vítores. Todavía estaban aterrorizados. La transmisión de miedo no se había detenido. Pero habían demostrado algo importante. El Cauldred podía morir. Por todo el sistema solar, la noticia se extendió al instante. Una plataforma de defensa humana había destruido un crucero Cauldred. Les costó otras 3 plataformas y 2 destructores, pero lo habían logrado. Si uno podía morir, otros también. El comandante Vestal vio la pérdida del crucero en su pantalla. Permaneció inmóvil por un largo instante. En 10.000 años de expansión de la hegemonía, habían perdido naves por accidentes, fenómenos naturales, vejez, nunca por un enemigo en batalla. Exigió análisis. Los humanos usaron tácticas suicidas, informó su oficial táctico. Permitieron que el crucero se acercara a quemarropa y luego dispararon a todos simultáneamente. El comandante del crucero no anticipó esto. Pensó que intentarían huir. ¿Por qué no huyeron?, preguntó Vestal. Sabían que morirían. Desconocido, comandante, Vestal estudió el mapa táctico. Los humanos luchaban de maneras que la hegemonía nunca había visto. Usaron drones kamikaze cargados de explosivos. Enviaban naves en rumbos de colisión. Emitían falsas señales de rendición y luego atacaban cuando las naves de Cauldred se acercaban. Cada táctica era desesperada, costosa y efectiva. ¿Qué clase de especie lucha así aterrorizada? En la Tierra, el general Torres coordinaba la defensa desde el centro de mando. El miedo le dolía la cabeza. No había dormido en 2 días, pero seguía trabajando porque la alternativa era rendirse y los humanos no se rindieron. La defensa de Marte resiste, informó un oficial. El capitán Santos solicita refuerzos. Envíen las reservas, ordenó Torres. Luego abrió otra pantalla. ¿Cuál es el estado de la Operación Hornet? La Operación Hornet nació de la pura desesperación. Si los escudos de Cauldred podían fallar bajo fuego concentrado, y si los humanos iban a morir de todos modos, ¿por qué no hacer que cada muerte contara? El plan era simple y descabellado. Equipar cientos de naves pequeñas con dispositivos nucleares y pilotearlas directamente contra naves Caldri. La DRA. Okonkwo se había opuesto. Les estás pidiendo a las personas que se suiciden, había argumentado. El general Torres la miró con ojos exhaustos. Les estoy pidiendo que elijan cómo morir. Los Cauldred nos matarán a todos tarde o temprano. Así nos llevaremos a algunos con nosotros. Esperaban unos 100 voluntarios. Consiguieron 10.000. Ahora esos voluntarios estaban en posición. Naves pequeñas, algunas apenas más que lanzaderas modificadas, escondidas en el cinturón de asteroides y entre las lunas, esperando. Un acorazado Cauldred avanzaba hacia la Tierra, confiado en sus escudos y armas. No vio a las 40 naves humanas salir de su escondite hasta que fue demasiado tarde. Vinieron de todas direcciones, con los motores rugiendo a toda potencia. Las defensas automáticas del acorazado destruyeron a 35 de ellas. Pero 5 lograron pasar. 5 naves, cada una con un dispositivo nuclear, se estrellaron contra la enorme nave a una velocidad increíble. Los escudos del acorazado resistieron el primer impacto y el segundo. El tercero los hizo parpadear. El cuarto los derribó. El quinto impactó contra el reactor de la nave. La explosión fue visible desde la Tierra. Una nueva estrella brilló en el cielo durante 3 segundos y luego se apagó. 200 pilotos humanos habían muerto. Pero habían destruido un acorazado Cauldred. El comandante Vestal sintió algo que no había experimentado antes.
Su gente no tenía palabras para describirlo porque nunca lo habían necesitado. Pero si las hubieran tenido, la palabra podría haber sido pavor. Regresen todas las naves a formación defensiva, ordenó. Aumenten la potencia del escudo al máximo. Estén atentos a las naves pequeñas. Comandante, si nos ponemos a la defensiva, no podremos completar la invasión. Lo sé, dijo Vestal en voz baja. Pero si continuamos según lo planeado, perderemos más naves. Estos humanos, hizo una pausa, buscando las palabras. Luchan como si el universo intentara matarlos, y ellos deben matarlo primero. En la cámara del Consejo Galáctico, representantes de 100 especies observaban la batalla en un silencio atónito. Los humanos se estaban perdiendo. Sus bajas eran horribles. Las ciudades de la Tierra ardían. Millones de muertos. Pero los Kaldrat también sangraban. El delegado Vin susurró. ¿Cómo lo hacen? Tienen tanto miedo como nosotros. Puedo verlo en sus transmisiones. Y aún así luchan. El rostro del embajador Chen apareció en una pantalla de comunicación. Se veía terrible, exhausto y tembloroso, pero sonreía. Preguntaste cómo lo hacemos. Te diré que el miedo nos enseñó que la muerte llegará tarde o temprano. Así que decidimos hace mucho tiempo que, si debemos morir, elegiremos cómo. Con armas en nuestras manos y fuego en nuestros corazones, los Kaldrat nos infundieron miedo. Simplemente olvidaron que el miedo hace peligrosos a los humanos. La transmisión terminó, y a lo largo de la galaxia, en 100 especies diferentes, algo comenzó a agitarse. Una vocecita que hacía una pregunta peligrosa. Si los humanos pueden luchar aterrorizados, ¿por qué nosotros no? La armada principal de los Kaldrat y Gemani llegó al sistema solar de la Tierra 3 semanas después del inicio de la lucha. 500 naves de guerra, la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica. Vinieron para acabar con lo que el comandante Vestal no pudo. Vinieron para exterminar a la humanidad. La presidenta Morrison se encontraba entre las ruinas del centro de mando. Un bombardeo de Kaldrat había derrumbado la sección este, matando a 43 personas. El miedo se transmitía con más fuerza, amplificado por la flota mayor. La gente se desplomaba en las calles. Algunos simplemente se habían rendido, demasiado aterrorizados para moverse, comer o pensar, pero otros seguían luchando. Eso era lo extraño de los humanos. Algunos se derrumbaron bajo presión, pero otros se endurecieron. ¿Cuánto tardarán en estar dentro del alcance?, preguntó Morrison. Su voz era firme, aunque sus manos se aferraban al borde de la consola con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. 6 horas, respondió el almirante Jackson. Había envejecido 10 años y 3 semanas. Señora presidenta, hemos perdido el 60% de nuestra flota. Nuestras plataformas de defensa han reducido su funcionalidad al 30%. Las defensas orbitales de la Tierra caerán en la primera hora del combate. Y entonces destruirán el planeta. Extinción total. Eso es lo que han anunciado. Morrison asintió. Ella sabía que esto iba a pasar. La humanidad había herido a los Kaldrat, algo que ninguna otra especie había hecho en 10.000 años. Los Gemani no podían dejar que eso quedara impune. Así que borrarían a la humanidad por completo como una lección para la galaxia. Envíame un mensaje. Mensaje a todas las fuerzas restantes, dijo. Díganles que luchamos bien. Díganles que enorgullecieron a la humanidad y que sigan luchando hasta que caiga la última nave. Entonces hizo algo que el Kalder no esperaba. Abrió una transmisión a todas las especies de la galaxia. Todos los mundos alienígenas verían esto. Se sentó, miró directamente a la cámara y habló. Mi nombre es Sarah Morrison, presidenta del gobierno de la Tierra Unida. En 6 horas, el Kaldrat probablemente destruirá mi mundo y matará a todos los humanos vivos. No estoy transmitiendo para pedir ayuda. Nadie viene a salvarnos. Estoy transmitiendo porque la galaxia necesita escuchar esto. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Sus manos aún temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro, pero continuó, estamos aterrorizados. Todos los humanos están ahogados por el miedo ahora mismo. El arma de Kaldrat ataca nuestras mentes cada segundo de cada día. Algunos nos hemos vuelto locos por ello. Algunos simplemente han dejado de funcionar. Pero todavía hay bastantes de nosotros luchando, y lucharemos hasta que no podamos más. Se inclinó hacia adelante. Ustedes, especie que se rindieron sin luchar. No los juzgo. El miedo es poderoso. Los Kaldrat lo han convertido en un arma inimaginable. Pero quiero que entiendan algo. Tener miedo no significa que no puedan actuar. Significa que eligen actuar a pesar del miedo.
Eso es lo que separa a los seres pensantes de los animales. Los animales huyen del peligro. Los seres pensantes pueden decidir afrontarlo. Su voz se hizo más fuerte. Durante 3 semanas, hemos estado muriendo. Nuestras ciudades arden. Nuestras naves están destruidas. Niños quedan huérfanos. Padres mueren. Hemos perdido millones, y probablemente perderemos miles de millones más. Pero también hemos destruido naves de los Kildrat. Hemos matado a sus soldados. Hemos demostrado que pueden sangrar, romperse y morir. Y lo más importante, hemos demostrado que el miedo no es control. Se puso de pie. Así que a los Kaldrat, les digo esto. Sí, probablemente nos matarás a todos, pero nos recordarás. Cada especie que conquistes. De hoy en adelante recordará que los humanos lucharon. Nunca volverás a enfrentarte a un enemigo sin preguntarte si ellos también podrían luchar. Hemos sembrado la duda en tu sistema perfecto. La transmisión terminó. A lo largo de la galaxia, miles de millones de alienígenas observaban en silencio. En la nave insignia de Kald, el Señor Supremo Kresan observó la grabación. Permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego invocó al comandante Vestal. Te has enfrentado a estos humanos. Kreson dijo, explícamelos. Vestal eligió sus palabras con cuidado. Son una paradoja, Overlord. Sienten el miedo con la misma intensidad que cualquier especie que hayamos conocido. Quizás con mayor intensidad, pero han evolucionado para actuar a través de ese miedo. Donde otras especies se congelan, ellos aceleran. La transmisión del miedo que desgarra las mentes de otros agudiza las suyas. ¿Cómo es posible? Su evolución, Overlord, vienen de un mundo mortal. Depredadores, enfermedades, desastres naturales. Su especie sobrevivió aprendiendo a tener miedo y a actuar de todos modos. El miedo es su estado natural. Se han adaptado a él. Crest guardó silencio. Los Kaldra habían evolucionado en un mundo paradisíaco sin peligro ni depredadores. Nunca habían sentido miedo hasta que se encontraron con otras especies y estudiaron la emoción. Lo habían convertido en un arma precisamente porque no lo entendían. Para ellos, el miedo era un interruptor que desactivaba la resistencia. Pero los humanos no tenían interruptor de apagado. Si los destruimos, se convierten en mártires, dijo Crestón lentamente. Otras especies recordarán que la duda de la que habló el presidente Morrison se extenderá. Sí, Overlord. Y si los dejamos con vida, seguirán. Resistir, y otros podrían unirse a ellos. Crestlin tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Me reuniré con ellos cara a cara. Iré a la Tierra personalmente y hablaré con sus líderes. Quizás si los entiendo, pueda doblegarlos de una manera que las armas no pueden. Vestal quiso protestar. Era peligroso, indigno, pero simplemente se inclinó. Como usted ordene, señor Supremo. 3 días después, una pequeña lanzadera Cauldred aterrizó en lo que quedaba de la ciudad de Nueva York. El edificio elegido para la reunión estaba medio destruido, pero aún se mantenía en pie, un símbolo quizás de la humanidad misma. El señor Supremo Kresan entró en la sala de conferencias con 2 guardias. El presidente Morrison ya estaba allí junto con el doctor Okonkwo y el embajador Chen. Los humanos parecían exhaustos, aterrorizados y desafiantes a la vez. Crestón los estudió con sus ojos negros. Deberían estar destrozados, dijo sin preámbulos. Todos los modelos psicológicos que tenemos dicen que ya deberían haberse rendido. ¿Por qué no lo han hecho?, preguntó el doctor Okonkwo. Respondió. Porque no entiendes el miedo, señor Supremo. Lo estudias como un científico estudia una enfermedad. Pero nunca lo has sentido. El miedo no es una señal de alto para los humanos. Es una luz de advertencia. Indica peligro inminente, pero aún tenemos que decidir qué hacer con ese peligro. Tú eliges morir antes que someterte. Nosotros elegimos controlar nuestro propio destino, dijo Morrison. Puedes matarnos, pero no puedes obligarnos a obedecer. Esa es la diferencia. Crest entonces se acercó. Por primera vez en su larga vida, intentó. Imagina cómo se sentía el miedo. El terror constante, la certeza de que la muerte se acercaba y aún así decidir actuar. Era incomprensible. ¿Y sí? Dijo lentamente. Te ofrecí una opción diferente. No rendirse, sino cooperar. Unirnos a la hegemonía, no como súbditos conquistados, sino como socios. Ayúdanos a comprender lo que no entendemos. La sala quedó en silencio. Morrison y Chen intercambiaron miradas. Esto no era lo que esperaban. ¿Por qué ofrecerías esto?, preguntó Chen con sospecha.
Porque, respondió Creston, has revelado una falla en nuestro sistema. Durante 10.000 años, creímos que el miedo controlaba a todas las especies. Has demostrado que no es así. Si puedes resistir, otros podrían aprender a resistir también. A menos que entendamos por qué, nuestro imperio acabará cayendo. Fue la doctora Okonkwo quien vio la verdad. Tienes miedo, dijo con asombro, no de morir. Aún no lo entiendes. Pero tienes miedo de que tu imperio fracase. Por eso estás aquí. Creonte no lo negó. Y en ese momento, el destino de la galaxia cambió. La galaxia no cambió de la noche a la mañana, pero empezó a cambiar. La presidenta Morrison rechazó la oferta inicial del Señor Supremo. No nos uniremos a tu imperio, dijo con firmeza. Pero negociaremos. No desde el miedo, sino desde la realidad. No puedes doblegarnos y nosotros no podemos derrotarte. Así que encontramos otra salida. Las negociaciones duraron 6 meses. Durante ese tiempo, los Kaldr mantuvieron su bloqueo alrededor de la Tierra y los humanos mantuvieron su resistencia. Fue un extraño enfrentamiento. La transmisión del miedo continuó, pero los humanos se adaptaron. Aprendieron a funcionar a través del terror constante de la misma manera que las personas aprenden a funcionar a través del dolor crónico. La DRA. Okonkwo dirigió una serie de conferencias con científicos de Cauldred. Explicó la psicología humana, la evolución y la historia. Les mostró cómo el miedo había impulsado a la humanidad a crear arte, tecnología y civilización. El miedo a la oscuridad condujo al fuego. El miedo al hambre condujo a la agricultura. El miedo a la muerte condujo a la medicina. Creen que el miedo es un arma, explicó a un grupo de fascinados investigadores de Cauldred. Pero para los humanos, el miedo es una herramienta. Lo usamos para identificar problemas y crear soluciones. Su transmisión del miedo es como darnos una alarma constante. Es agotadora, pero nos mantiene alerta y motivados. Un científico de Cauldred, uno más joven llamado Trembal, hizo una pregunta que había estado inquietando a muchos de ellos. ¿Cómo viven así? El miedo constante debe ser insoportable. No es constante en la vida normal, explicó la doctora Okonkwo. Por lo general, nos sentimos miedo en momentos de peligro. Luego pasa. Pero incluso cuando es constante, nos adaptamos. Los humanos somos muy buenos adaptándonos. Esa es nuestra característica de supervivencia. No somos la especie más fuerte, rápida o inteligente de la galaxia, pero nos adaptamos a todo. La noticia de las negociaciones se extendió por toda la galaxia. Las otras especies, las que se habían rendido de inmediato, observaban con creciente interés. Si la humanidad podía negociar con los Cauldra, ¿qué significaba eso? Los Vin fueron los primeros en cuestionar su rendición. Su delegado guerrero envió un mensaje al Consejo Galáctico. Nos sometimos porque creíamos que resistir era imposible. Los humanos han demostrado que no lo es. Solicito una revisión del estatus de los Vin dentro de la hegemonía. Los Morgati siguieron. Luego los Selenianos, y luego 3 especies más. Las solicitudes fueron educadas y cuidadosas, pero el mensaje era claro. La galaxia había aprendido algo de la humanidad. El miedo no era lo mismo que la impotencia. El comandante Vestal informó de esto al Señor Supremo con preocupación. La inquietud está creciendo. 7 especies han solicitado formalmente nuevas negociaciones. Decenas de personas más plantean preguntas. Los humanos han suscitado dudas. El Señor Supremo Cresan no se sorprendió. El viejo sistema está fallando. Construimos nuestro imperio bajo la creencia de que el miedo impedía actuar. Los humanos han destrozado esa creencia. Debemos adaptarnos o caer. ¿Qué propones, Señor Supremo? Un nuevo modelo. Los humanos lo llaman cooperación. Hemos gobernado mediante el terror. Quizás sea hora de intentar algo diferente. El tratado final se firmó un año después de que la primera nave Cauldrat entrara en el sistema solar de la Tierra. Los términos conmocionaron a la galaxia. La Tierra permanecería independiente. La transmisión del miedo se desactivaría para las poblaciones humanas. A cambio, los asesores humanos trabajarían con la hegemonía para reestructurar su imperio. Los Cauldred aprenderían a gobernar mediante la cooperación en lugar del miedo. A otras especies se les ofrecerían términos similares. No todos aceptaron. Algunas especies prefirieron la sumisión a la incertidumbre de la libertad, pero muchas sí. Los Vin inmediatamente llamaron a sus guerreros y comenzaron a reconstruir sus flotas. Los Morgati comenzaron a expandirse de nuevo. Los Selenianos declararon su independencia rotundamente. El embajador Chen se presentó ante el Consejo Galáctico una vez más.
La cámara era diferente ahora. Las especies se sentaban más erguidas. Hablaban con voz más firme. El aire de resignación derrotada se había disipado. Hace un año, Chen dijo, los Kaldrat nos dijeron que nos rindiéramos o moriríamos. Todas las especies en esta cámara, excepto la humanidad, eligieron rendirse. Yo no. Juzga esa decisión. El miedo es real y poderoso, pero quiero que recuerdes lo que demostramos. Tener miedo no significa que no puedas actuar. Significa que debes elegir actuar a pesar del miedo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. Los Kaldrat gobernaron a través del miedo durante 10.000 años. Esa era está terminando. No porque se hayan debilitado, sino porque todos nos hemos vuelto más fuertes. Aprendimos que el miedo es información, no una orden. Nos advierte del peligro, pero aún así elegimos cómo responder. La cámara quedó en silencio. Entonces, lentamente, el delegado Bean se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros se unieron a él. El gesto era humano, adoptado específicamente para este momento. Una ovación de pie para la especie que había enseñado a la galaxia a tener miedo y actuar de todos modos. En la Tierra, María Santos recorrió el monumento construido para los que murieron en la guerra. Millones de nombres grabados en piedra negra. Sus amigos, su tripulación, personas que habían estado aterrorizadas y lucharon de todos modos. El doctor Okonkwo la encontró allí. ¿Cómo está, capitán? A veces todavía tengo miedo, admitió María. La transmisión del miedo se ha ido, pero creo que nos cambió. Recordamos cómo se sentía. Eso no es malo, el doctor Okonkwo dijo con suavidad. El miedo no es el enemigo. Dejar que el miedo te controle como enemigo. Tú y todos los que lucharon lo demostraron. Permanecieron juntos en silencio, leyendo nombres. Mientras tanto, en el sistema natal de Kaldrat, el supremo señor Kresan se reunió con su consejo. La reestructuración del imperio estaba resultando difícil. Muchos Kaldr no entendían la cooperación. Habían gobernado mediante el miedo durante tanto tiempo que otros métodos parecían imposibles. Tal vez, sugirió un consejero, deberíamos simplemente exterminar a los humanos y volver a las viejas costumbres. Creston lo miró con sus ojos negros e inexpresivos. ¿Y luego qué? ¿Exterminar a toda especie que aprenda de su ejemplo? ¿Aniquilar cualquier pensamiento de resistencia en la galaxia? No. Los humanos nos mostraron la falla de nuestro sistema. Podemos adaptarnos o eventualmente caer ante quienes se adaptan. Se puso de pie, con su piel plateada reluciendo. Durante 10.000 años, gobernamos porque convertimos en arma una emoción que no entendíamos. Ahora, debemos aprender a coexistir con especies que sí lo hacen. Entiéndanlo. Este es nuestro desafío. Este es nuestro miedo. Y por primera vez, los Kaldr comenzaron a comprender verdaderamente lo que habían usado como arma durante tanto tiempo. 50 años después, la galaxia se transformó. La hegemonía aún existía, pero ya no era un imperio del terror. Las especies cooperaban voluntariamente o elegían la independencia. Las guerras seguían ocurriendo, pero se libraban con armas y estrategia, no con transmisiones de miedo. La Tierra se había convertido en un improbable centro de la cultura galáctica. Otras especies vinieron a estudiar la filosofía, el arte y la psicología humana. Querían comprender a la especie que lo había cambiado todo. Una anciana doctora. Okonkwo dio su última conferencia en la Universidad Galáctica. Asistieron estudiantes de 100 mundos. La gente me pregunta qué son los humanos, dijo, con la voz aún firme a pesar de su edad. Les digo que somos la especie que aprendió a bailar con el miedo. Lo sentimos con más fuerza que la mayoría de ustedes. Pero también sabemos que el miedo no es una jaula. Es una señal. Dice, presten atención. El peligro está cerca. Lo que hagamos con esa señal es nuestra decisión. Sonrió a su diversa audiencia. Los Kaldr intentaron controlar la galaxia a través del miedo. Fracasaron porque no comprendieron que los seres pensantes pueden elegir su respuesta. Sí, tendrán miedo. La vida es peligrosa e incierta, pero se puede tener miedo y aún así amar, crear, luchar por lo que importa. Esa no es la naturaleza humana. Es la naturaleza de todos los seres pensantes. Solo teníamos que recordarlo. La clase terminó. Los estudiantes salieron en fila, regresando a sus naves y a sus mundos. Llevando la lección consigo, y en algún lugar del espacio, en una nave de exploración humana que se adentraba en territorio desconocido, la capitana Lee repasó el informe de la misión. Espacio inexplorado. Posibles peligros. Extraterrestres desconocidos.
La tripulación estaba nerviosa, tal vez incluso asustada. Sonrió y activó el intercomunicador de la nave. Atención, tripulación. Sí, esto es peligroso.